Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues vamos a comenzar. ¿Te parece? Sí, ya está bien. Ok, vamos a comenzar. Creo que ya no se va a unir nadie más. Entonces, pues te doy la bienvenida a Limario y también a los que van a ver esta grabación ya cuando la suban a la plataforma de YouTube. Y pues ya estamos en la tercera sesión de esta materia. Se llama Habilidades Gerenciales para la Dirección de la Licenciatura en Administración. Entonces, como les menciono, ya estamos en la tercera sesión. Ya estamos casi cerrando actividades. Y pues los animo a que sigan subiendo sus actividades en tiempo y forma para que no tengan complicaciones con su calificación. Entonces, les presento el contenido. Esta sesión vamos a estar viendo principalmente lo que es la dirección y el liderazgo. Vamos a ver un poquito de sus características particulares del trabajo directivo. También vamos a ver los roles del directivo, el diseño del puesto de dirección y los métodos asociados a la conducción de grupos. Estos son los temas que vamos a estar viendo en esta sesión. Y aquí tengo una pregunta detonadora para ustedes. Y dice, piensa en la mejor y en la peor persona que te ha dirigido, ya sea en la escuela, el trabajo o en cualquier proyecto. Si ambas tuvieran exactamente los mismos recursos, ¿por qué una logró inspirarte y la otra no? ¿Qué te dice eso sobre lo que realmente significa dirigir y liderar? Entonces aquí tenemos una pregunta que nos hace reflexionar sobre las personas que han estado dirigiéndonos, ¿sí? Ahora, si ambas tuvieran los mismos recursos, ¿por qué una te inspira y otra no? Entonces aquí entra en juego diferentes cuestiones, ¿verdad? Que tiene que ver con la persona que está dirigiéndonos y liderándonos. Tiene que ver las aspiraciones que tiene esta persona, tiene que ver su carácter, tiene que ver sus emociones y tiene que ver también la misión y la visión de esta persona, ¿verdad? También tiene que ver sus sentidos de pertenencia en donde te está dirigiendo, ¿verdad? Entonces tiene que ver con un buen líder o un mal líder, ¿verdad? Ahora, ¿qué te dice eso sobre lo que realmente significa dirigir y liderar? ¿Qué nos dice eso? Pues aquí podemos mencionar que algunos sí tienen esa capacidad
de liderarnos, ¿verdad? De guiarnos, de inspirarnos, y hay otros que no la tienen. Y algo que hablábamos al principio es sobre si las personas nacen con estas capacidades o las desarrollan en el camino. Ahora, si yo preguntara, ¿nacen así o se desarrollan? Algunos dirán, pues nacen, otros dicen, pues se desarrolla, ¿verdad? Pero creo que ambos escenarios son reales y son certeros. Hay personas que nacen con esta capacidad de liderar y hay personas que lo desarrollan. Ahora, imagínense nacer con esta capacidad y aparte ustedes como personas comenzar a desarrollarla poco a poco, trabajar en ello hasta poder lograrlo, ¿verdad? Entonces, justamente para eso estamos estudiando, para poder desarrollarlo poco a poco. Y cuando desarrollamos las capacidades de liderazgo, lo que hacemos, como dice este mismo caso, es inspirar a los demás, inspirarlos a que cumplan con sus responsabilidades y que las cumplan sin sentir que están trabajando o sin sentirse forzados a tener que hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este caso muy interesante, esta pregunta, ¿verdad? Yo puedo decir que, por ejemplo, en la escuela he tenido maestros que me han inspirado, que me han dirigido, que gracias a algunos de ellos, pues puedo decir que soy la persona que soy, ¿verdad? No, no digo que soy una gran persona, pero pude haber sido una mala persona. En los trabajos, pues también puedo decir que he tenido muy malos jefes y he tenido muy buenos jefes, ¿verdad? Algunos que me causan temor, miedo, inseguridad, pero hay otros que me causan seguridad, sentido de pertenencia, que me causan estabilidad y me causan confianza, ¿verdad? Ahora, unos me inspiraron, otros no. Entonces, por eso es que comenzamos así para hablar sobre el liderazgo. Muy bien, ahora vamos a comenzar con la dirección y el liderazgo. Dos conceptos esenciales en la administración. Muy bien, la dirección y el liderazgo son funciones claves dentro de cualquier organización, aunque no son idénticas. La dirección implica coordinar, planear y guiar los recursos hacia las metas, mientras que el liderazgo se relaciona con influir en las personas para que trabajen motivadas y alineadas a los objetivos comunes. En palabras más sencillas, la dirección organiza el camino y el liderazgo convence a todos para caminar sin quejarse cada 5 minutos. Entonces, estas son las diferencias entre la dirección y el liderazgo. Cuando hablamos de la dirección, estamos hablando de este tercer paso del proceso administrativo que tiene que ver con la dirección de la empresa o de la organización. Tiene que ver con esta parte teórica que nosotros establecimos desde un principio, pero que ahora la estamos ejecutando y estamos
utilizando todos los recursos disponibles para conseguir lo que planeamos desde un principio. Entonces, la dirección es todo este proceso donde estamos ejecutando la planeación y la organización. Ahora, el liderazgo, como vemos aquí, no es lo mismo, pero está bien relacionada, porque el liderazgo ya es la parte práctica, es decir, esta parte donde la parte teórica de dirección se ejecuta y se va de la mano con las personas que están poniéndolo en práctica o están produciendo, por así decirlo. Entonces, como dice ahí en palabras sencillas, la dirección organiza el camino y el liderazgo convence a todos para caminar sin quejarse. Y el liderazgo tiene que ver con eso, con lograr que todas las personas hagan lo que tú quieres que hagan y de buena gana. Eso es un liderazgo efectivo. Porque en la dirección, en teoría, ponemos lo que se tiene que lograr, ¿verdad? Y lo estamos diciendo y lo tenemos claro. Entonces, la parte de liderazgo es el complemento que nos ayuda a obtenerlo de buena manera. Entonces, quizás ahorita no vamos a ver las técnicas o herramientas que podemos utilizar o recursos para lograr que las personas hagan lo que yo quiero que hagan de buena manera, ¿verdad? Pero quizás lo vamos a ver en un futuro, ¿verdad? En la última sesión, o ahorita vamos a ir tocando poco a poco, ¿no? Que en sí eh, podemos decir que la mayor motivación de las personas, pues si es el recurso, es el dinero, ¿verdad? Pero ahora, cuando hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas, ¿dónde preferieras trabajar? ¿Donde ganas más dinero, pero el ambiente es muy tóxico? ¿O un ambiente muy agradable, pero vas a ganar menos? Entonces, muchos responden que prefieren un lugar agradable donde ganen menos. ¿M? Entonces, ahí estamos hablando ya de una manera de recompensar o de tratar de que las personas hagan lo que yo quiero que hagan, ¿verdad? Entonces, un buen directivo, un buen directivo debe dominar la parte técnica, que son los procesos, objetivos, indicadores, como la humana, que tiene que ver con la comunicación, motivación y cultura. Entonces, aquí ya estamos hablando de dos dimensiones, ¿sí? Y las dos tienen que ver con la dirección. Entonces, por eso es que los líderes deben de prepararse, deben de estudiar, deben de conocer, tienen que saber distinguir todo el proceso administrativo, tienen que conocer todo lo que es la administración estratégica. Y así ellos tendrán un panorama más amplio de todo lo que se quiera lograr. Cuando alguien estudia todo lo que es la administración estratégica, se le facilita más comenzar algo y terminar. Y puede hacerlo esa misma persona sola en cuanto a actividades que se requiere que una persona lo haga
y también tiene la capacidad de organizar a todo un grupo de personas para que logren eso que quiere hacer. Entonces, debe de dominar la parte técnica, que son los procesos, como lo había dicho, objetivos, indicadores y humana. Por eso, es bueno que alguien nazca con habilidades directivas, pero también deben de estudiar porque deben de conocer la parte de la lectura, de los resultados o de los indicadores, porque para eso sí se necesita conocimiento, porque hay herramientas que podemos utilizar para ir midiendo, para ir leyendo y para llegar a conclusiones, para tomar nuevas decisiones. Entonces, una persona que tiene las habilidades directivas que tienen que ver con su persona, como la comunicación, motivación, cultura, empatía, esa capacidad de transmitir sentimientos, valores, pasión, si sumas la parte teórica, imagínense la capacidad que va a tener esta persona de lograr objetivos y de dirigir organizaciones o empresas. ¿Sí? ¿Alguna aportación hasta aquí o pregunta? No, profe, todo bien entendible. Muy bien. Ay, disculpen porque ando algo enfermo, por eso no encendí mi cámara y por eso me escucho un poquito diferente. Ah, no se apure. A ver, permítanme. Permítanme, estoy tratando de acomodar el auricular. Perdón, estoy tratando de acomodar el auricular. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ok, ok, entonces vamos a continuar. Entonces, en la práctica, el buen líder no solamente llena reportes, como habíamos dicho anteriormente, también inspira, toma decisiones y actúa como puente entre la visión estratégica y la ejecución diaria. No quien sea, no quien sea hace eso. Hay algunos que sí tienen la capacidad, pero hay algunos que no tienen las ganas de hacerlo, ¿sí? O no tienen la motivación de hacerlo también. Porque algunos de nuestros directivos pues también tienen a alguien más arriba. Y también ellos a veces no son inspirados, no son valorados y no son también motivados. Entonces ellos a veces hacen lo mismo, ¿no? Aunque también tenemos otros casos de algunos líderes directivos que a pesar de que no los tratan bien, no les va bien, ellos hacen lo contrario con las personas que tienen a su cargo, ¿sí? Y para eso pues se ocupa de verdad mucha inteligencia emocional, mucha inspiración y ganas de hacerlo también. Hay algunos que cuando son nuevos, pues comienzan haciéndolo muy bien, porque tienen un nuevo trabajo, porque les pagan bien quizás, pero después la rutina los come o les gana, ¿sí? Entonces también eso tiene mucho que ver. Por eso mencioné la inteligencia emocional, que es algo que anteriormente no se hablaba, pero ya en los últimos años se viene hablando en todos los campos o en todas las áreas.
de la sociedad, como la parte industrial, en la parte también de gobierno, en la parte escolar. Ya se habla sobre la inteligencia emocional y también la parte familiar, porque eso tiene, el no tener inteligencia emocional puede llevarnos a la ruina como personas y como líderes. Entonces, un buen directivo pues se caracteriza por eso, por tener una buena inteligencia emocional. Y ahora, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues tiene que ver con la gestión de las emociones de la manera correcta, sin afectar a nadie. Eso es la inteligencia emocional, una buena gestión de las emociones. Ahora, un directivo efectivo se destaca por estas características. Primero, capacidad de análisis y toma de decisiones. ¿Por qué dijimos al principio que un directivo debe de tener la parte teórica en la parte del análisis de la información, ¿verdad? Porque de nada nos sirve, o si nos sirve en algo, pues tener algunas habilidades empáticas, sociales, pero también tenemos que tener esta parte del conocimiento de herramientas y de lectura de los datos, ¿verdad? Y también la capacidad de investigar, ¿sí? Por eso es que algunos que estudian administración, pues no solamente estudian una parte, sino que siguen y siguen estudiando porque se dan cuenta que el mundo de la administración es muy grande y pueden obtener muchas herramientas que les permitan investigar, saber investigar, obtener esos datos y en base a esos datos tener información y con esa información tomar decisiones para el bien de la empresa o de la organización. ¿Qué mejor será, verdad? Tener un directivo que pueda hacer todo esto y no tenga la necesidad de contratar personal externo para que le investigue lo que está pasando en la empresa, que él mismo desarrolle sus propios instrumentos y él mismo sepa interpretar esos datos y sepa también, en base a esos datos, desarrollar estrategias que contrarresten las partes del área de oportunidades y fortalecer los puntos positivos. Entonces, aparte de capacidad de análisis, también tiene que tener una comunicación clara y oportuna con el personal. Aquí en la comunicación, pues ya hablábamos la otra vez, ¿verdad? De lo que es la comunicación en las empresas. Y hablábamos que la comunicación puede ser horizontal, puede ser vertical. La comunicación puede ser formal, puede ser informal. Toda la información es buena siempre y cuando se gestione de la mejor manera. El líder, el buen directivo debe de saber cómo dar a conocer la información y cómo contrarrestar información falsa. Por ejemplo, en las empresas se da mucho los rumores y los chismes que llegan a afectar mucho a las personas y a la empresa también. Y el ritmo de trabajo también, porque a veces también corren rumores de que andan despidiendo personal, que ahí viene una crisis, que la empresa en Japón le va mal y que iban a cerrar la planta acá y todo eso aunque parezca gracioso, genera una incertidumbre en las personas, genera ansiedad, entonces genera preocupación porque eso no es cualquier cosa que te digan que
te vas a quedar sin trabajo. Entonces, un buen líder debe de saber comunicar y contrarrestar la información falsa. ¿Alguna aportación hasta aquí? Pues que sí ha habido líderes de que sí fomentan una buena cultura como líder, de que sí te transmiten buenas habilidades, te apoyan, te motivan. Y hay líderes que la verdad no sirven ni para hacer un café. Lo digo porque a mí me ha tocado en lo personal lidiar con varios líderes. Sí, sí es cierto. Algunos nada más pues van a conquistar, ¿no? O a ser infieles. Algunos a eso se dedican, lejos de concentrarse en su trabajo, de evitar las preferencias. Se dedican a eso. Muy común en México. La verdad, muchos de los líderes ocupan su cargo sí, pues para eso que usted está diciendo, de, o de poner a las chavitas en un lugar más alto, aprovechando el puesto, nomás porque alguien con las mujeres. Así es. Algo muy característico de nuestro país, ¿verdad? Que lo vemos y en todos lados vemos eso, que de cierta manera pues no es de un buen líder, ¿verdad? Y por eso es que como administradores hablamos de la ética profesional. Porque, oigan, como tenemos una materia, todos los licenciados en administración, ética profesional, nos la pasamos hablando de ética. Salen, les dan un buen puesto, es lo primero que hacen. Que pues dar preferencias, menospreciar a las personas por el físico, dar privilegios por el físico, justamente, pensar en ellos de una manera muy egoísta. Entonces, por eso es que hay mucha diferencia entre tener estudio y estar educado. Por eso es que hay mucha diferencia en eso. Y pues eso no es lo que enseñamos, ¿verdad? En las universidades. Enseñamos a desarrollar profesionales que aporten a la sociedad y más en un país que se necesita tanto la parte de los valores. Entonces, por eso los invito a que ustedes cambien lo que puedan cambiar en lo que les toque, ¿verdad? Donde, donde, donde ustedes los pongan, pues tratan de ustedes aportar. Y ustedes quizás dirán, no es mucho, pero ya lo que sea es bueno en, en este país, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o aportación hasta aquí? Si no, para continuar. No, profe, continúe. Muy bien. Entonces, pues como decíamos, tiene que tener esta persona influencia interpersonal y manejo emocional. ¿Sí? Y la influencia pues debe de estar orientada al bien, obviamente, ¿verdad? Porque también hay líderes que saben influir hacia el mal, o saben influir para utilizar a las personas para ellos tener beneficios. Entonces recordemos que vamos a tener o tenemos personas en nuestro cargo que no tienen una capacidad de análisis como quizás algunos otros la tienen, ¿verdad? Entonces debemos de influenciarlos y de orientarlos hacia el bien a estas personas y pensar en ellos también. Pensar que tienen personas que los quieren a ellos también, que hay personas que dependen de ellos y que esas personas pueden ser nuestro familiar más cercano. Entonces, también debemos de ver la parte humana y también el manejo de las emociones,
que también vamos a tener personas que quizá no les vamos a caer bien, que van a tener muchos puntos en nuestra contra, ¿verdad? Pero debemos de ser inteligentes emocionalmente, buscar la manera de gestionar de la manera correcta estas emociones, ¿sí? Y ahora la técnica, pues ya eso es de cada persona buscarla, ¿no? Buscar la manera de gestionar esas emociones. Algunos acuden a la religión, algunos a la terapia, algunos a la autoayuda. Entonces, ya el cómo, pues ya depende de cada quien, ¿no? Gestionar las emociones. Pero sí se necesita gestionarlas. Tenemos que buscar una manera de no embriagarnos de emociones y llenarnos de emociones. Porque con tantas cosas, después nosotros somos los que afectamos a la familia. Primero a nosotros y después a la familia. Nos llevamos todas esas emociones a nuestra casa. Entonces debemos de saber manejar las emociones. También tenemos que destacar en la orientación a resultados sin sacrificar a las personas en el proceso. ¿Sí? O sea, buscar sí los resultados, pero sin sacrificar a las personas. Por ejemplo, el departamento de producción, ¿no? Que ellos siempre buscan producir y producir, pero no les importa mucho la calidad. Yo tengo una experiencia muy mala en una empresa justamente de tecnología, donde como hubo un proyecto tan grande, comenzaron a contratar muchas personas y a subirlas de puesto rápido porque se necesitaba. Entonces yo entré en producción, yo tenía, ¿cuántos? 19 20 años. Y rápido convocaron auditores de calidad, que para subir a auditor de calidad no era muy fácil, se llevaba tiempo, pero por la necesidad lo hicieron rápido. Entonces yo por ver que era más dinero, pues dije, pues yo me aviento, ¿verdad? Que es trabajo difícil, que se ocupa esto, pues no le hace, quiero dinero, yo dije, "Ah". Y pues metí a la convocatoria y pues salí positivo, me subieron a un auditor de calidad. Entonces ya el auditor de calidad tenía que estar directamente interactuando con el supervisor de producción de línea. Entonces, yo auditaba una línea que no hubiera errores estéticos o de calidad y el supervisor de producción tenía a cargo como 5 líneas de producción. Entonces, cuando yo encontraba más de un error, 2, 3, 4, 5 errores, tenía que devolver toda una caja completa, tenía que devolverla toda. O sea, era como un método de probabilidad, ¿no? Si encontraste tres errores, quiere decir que hay más y ya, se devuelve todo el trabajo. Entonces el de producción a veces convencía a los auditores de calidad de solamente sacar la pieza dañada de la caja y continuar con la producción sin devolver toda la caja. Entonces yo nuevo, sin mucha experiencia, siempre llegaba el encargado, el supervisor de producción y siempre me convencía, siempre. Pues con una ya años de experiencia, ya grande la persona, que nada más pensaba en él, no pensaba en que todos los lotes que yo mandaba, auditados por mí, firmados por mí, ya enviados a otro país, iban a encontrar con mi nombre
y obviamente eso traía consecuencias muy negativas para mí. Y pues hasta el día de hoy me acuerdo de esa situación y ese es un claro ejemplo de una persona pues que solamente piensa en sí misma, ¿no? Que no piensa ni en la empresa, ni en sus compañeros, ni en nada. Solamente piensa en cumplir los objetivos, obtener bonos y un rango más alto. Entonces, eso es lo que no se debería hacer, ¿no? Ahí, por ejemplo, me estaba sacrificando a mí. Ahora, otro punto de un buen directivo es que una disculpa, creo que se cerró Zoom. Ah, cambié de computadora justo por eso, porque también no sé si recuerdan, la semana pasada se nos cerró la sesión, pero creo que se cierra por el internet. Pero ya estamos de nuevo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno, una disculpa y vamos a continuar. Entonces, otro punto del buen directivo es que debe de conocer el entorno y la adaptación al cambio. Es decir, debe de conocer dónde está operando, dónde está trabajando y cuáles son las características de la región donde está operando, donde está trabajando, ¿verdad? Ahora, pregunta de reflexión. En tu experiencia, ¿quién ha sido mejor líder, el que manda bien o el que inspira bien? ¿Qué opinan? El que inspira bien es el que te motiva. ¿Por qué? Perdón, ¿Por qué? porque te motiva a ser mejor en lo que tú haces. Es como que es como que si te estuviera diciendo, estás haciendo las cosas bien. Es donde tú ves que estás haciendo un buen trabajo y te motiva a seguir haciendo mejor persona, mejor trabajador y así ir aprendiendo más para un mejor ascenso. Ok. Gabriela, ¿qué opinas? Si es que puedes hablar. Bueno, vamos a continuar. Creo que tiene problemas, por eso está escribiendo en el chat. Pero también dice que el que inspira bien, ¿sí? Ahora imagínense una combinación de ambos, ¿no? El que manda, aunque la palabra manda se escucha mal, pero pues se puede mandar con carisma, con amabilidad, ¿verdad? Hasta con amor se puede decir. Y dice, porque no solo dirige, sino que transforma, motiva y hace a las personas crezcan y den su mejor versión. Así es. Y no le tienen miedo a que lo superes, ¿verdad? Porque es algo también muy común. Muy bien, Gabriela. Hay algunos que tienen miedo que lo superes y pues siempre te están poniendo una traba
para que no seas mejor que ellos, ¿verdad? Entonces, esa también es otra característica de un mal líder, que no deja que los demás brillen porque siente que lo opacan y quiere ser el único. Pero un buen líder siempre va a estar viendo para que los demás crezcan, que te superen, pues que te superen. Siempre hay alguien mejor que tú, siempre, siempre. Hay personas mejores, más exitosas y cuando te toca que alguien te va a superar, pues te va a superar, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, por eso debemos de ayudar para que las personas saquen todo su potencial, donde estén. Muy bien. Ahora, características particulares del trabajo directivo. Trabajo directivo no solamente es dar órdenes. ¿Qué implica? Pues implica coordinar múltiples variables al mismo tiempo. Ahora, ¿qué variables? Los directivos operan en un contexto lleno de incertidumbre, información incompleta y presión constante para tomar decisiones rápidas. Como lo decimos, ¿no? A mayor responsabilidad, a mayor rango, mayor cargo, mayor dinero, mayor remuneración, mayor responsabilidad. Entonces, no nos haces decir, yo voy a ser el cargado, yo voy a ser el gerente, yo voy a ser el que va a tener personas a mi cargo, sino, ¿cómo le voy a hacer? ¿Tengo la capacidad o no la tengo? Pues si no la tengo, la desarrollo, ¿no? Entonces, debemos de tener la capacidad de tomar decisiones rápidas. Hay momentos que se nos vienen dos escenarios rápido y debemos de tener un pensamiento sistemático que en cuanto se nos presenten las variables, imaginar posibles escenarios y tomar la decisión. En la planeación, pues sí se pueden poner varios escenarios, estudiarlos y tomarte el tiempo para decir si tomamos esta decisión como directivos, estos son los pros y estos son los contras de cada uno de los escenarios posibles. Pero en la parte práctica o en los cambios del entorno, hay veces que se nos presentan situaciones que debemos de hacerlo rápido, imaginándolo, sin escribirlo, sin estudiarlo, imaginar los escenarios posibles y tomar la decisión. Entonces también debemos de equilibrar objetivos organizacionales con las necesidades humanas. Se ocupa paciencia, como querer intentar explicar TikTok a tu abuelo, ¿no? O que o ayudarle a cambiar la imagen de Facebook a alguien, ¿no? O cuando alguien te dice, cómprame en Temu esta herramienta que vale 1 peso, 2 pesos, ¿verdad? Tienes que tener paciencia de explicarle y de ayudarlo. Y entonces, el directivo es multidimensional, es decir, tiene que tener habilidades de todas. Toma de decisiones rápido, pensamiento crítico, empático, carácter, porque eso también es otro. Tener un carácter estable y fuerte. ¿Sí? ¿A qué se refiere un carácter fuerte? No tiene que ver con la prepotencia, porque algunos dicen, tengo carácter fuerte, ¿no? Pero lo relacionan con ser recio, ser una persona semi-prepotente. Y eso no es el carácter fuerte. De hecho, eso es tener un carácter inestable. Un carácter fuerte es una persona que tiene control de sí mismo, control de sus emociones, control de su lengua
y control para ver a las personas como se ocupen ver en ese momento. Que a alguien le va mal y está haciendo las cosas mal, pues saber, ¿no? Saber entender y saber cómo ayudar a la persona. Porque como ustedes saben, en las empresas hay muchas personas bien problemadas que no hayan salida. Ahora, eso se refleja en la producción, obviamente. ¿Qué hacemos? ¿Los despedimos y ya? ¿O los ayudamos? Entonces, todo eso tenemos que ver. Ahora, hay alguien que ya tiene mucho tiempo y no se compone. Y ya no es tanto problemas familiares, sino ya una actitud negativa. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Verdad? Todo eso tenemos que ver. Entonces, un directivo tiene que saber planificar, resolver problemas, comunicar, motivar, analizar datos, mantener la calma cuando todos los demás ya entran en pánico. Su trabajo no tiene límites claros, cambia según el día, la situación y el equipo. Sí, como me decía un músico la otra vez, sí, me dio una lección. Dice, nosotros tenemos algo planeado cuando subimos al escenario, pero ya estando ahí, no sabemos lo que va a pasar. El ambiente entra y todo corre hacia donde no sabemos y tenemos que seguir ese camino. Algo tan sencillo como la música. Bueno, pues digo sencillo en el sentido de que no muchas personas dependen de esa situación, ¿no? A eso me refiero. Ahora, características clave del trabajo directivo. Interdependencia. Sus decisiones afectan a toda la organización. Por eso no quien sea también se anima a tener cargos directivos. O también por eso debemos aprender a entender a los directivos. Variabilidad. Enfrenta situaciones nuevas cada día. Alta carga informativa. Recibe información de múltiples fuentes simultáneamente. Todo debe de apuntarlo, ¿no? Si es que no tienen la capacidad de retenerlo, porque hay personas que no tienen la capacidad de guardar la información. Entonces debe buscar la manera de retener esa información, porque hay casos que nos encargan y que son casos muy importantes que no podemos olvidar, casos que tienen que ver con la empresa o casos que tienen que ver con las personas. Hay personas, les digo, que tienen una buena capacidad de acordarse de todo, pero hay otros que no, entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar la manera, las herramientas que nos ayuden. También tiene una responsabilidad dual, resultados más bienestar del equipo. Si se fija, no soltamos esa parte. Sí, hacer un buen trabajo, pero también tenemos que ver el bien de nuestro equipo, de nuestras personas, de los que están con nosotros, de los que dan todo día a día con nosotros. Y también debe de tener una dimensión estratégica y operativa, de ver el bosque completo y al mismo tiempo revisar si ya dio frutos. ¿A qué se refiere? Pues tener un panorama amplio de lo que esté pasando, pero también tener la capacidad de verlo más pequeño, ¿sí? Entonces, el trabajo directivo también incluye gestionar relaciones internas y externas, lo que exige una combinación de habilidades técnicas, humanas y conceptuales.
A ver, permítame. Es que no alcanzo a ver lo que dice. Ahí está. Pregunta, si te ofrecieran mañana un puesto directivo, ¿qué serían para ti los mayores retos? ¿Las personas, los procesos o la presión? ¿Qué opinan? Si te ofrecieran un puesto directivo mañana, ¿qué sería más complicado? ¿Las personas, los procesos o la presión? ¿Qué opinan? Yo digo que la presión son los mayores retos. Después de ahí, las personas. ¿Por qué la ¿Qué? presión? Pues porque, bueno, si siendo primerizo, pues Ajá. porque no sabría uno liderar algo tan grande. Bueno, si es una empresa grande, pues sería mucho la presión de cómo saber administrar una empresa siendo primerizo. En lo que te vas adaptando a lo administrativo, pues sí va a haber presiones de cómo saber administrarla primero. Y con el personal, sabiendo, pues problema sería primero saber con quién estás lidiando. Después, saber cómo manejar el personal. Y ya por último, sería cómo acomodar al personal. Porque hay muchas personas que tienen muchas habilidades, pero están en lugares equivocados. Cierto, y esa parte es muy importante, esa que estás tocando sobre el acomodo del personal, ¿no? En los lugares correctos. Hay personas que sí, justamente están en lugares que, que no deberían, que sí están trabajando bien, pero tienen un potencial para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, Bueno, para eso, en lo personal, yo digo que si un buen administrativo pone las personas en cada puesto, en lo que son buenos, yo digo que la empresa, no, o sea, rápidamente produciera lo bruto, tuviera una buena productividad. sí, sí, sí es cierto. Si cada quien estuviera en el lugar correcto, ¿verdad? Es cierto. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, los roles del directivo. ¿Cuáles son los roles del directivo? Pues los directivos no solo administran, sino que también desempeñan múltiples roles simultáneos dentro de la misma organización. Los roles se organizan en tres grandes categorías: interpersonales, informativos y decisorios. En la práctica, esto significa que un directivo pasa de ser representante de la organización a canal de comunicación, a solucionador de problemas, todo antes del primer café del día. Como me decía la directora de la escuela donde estoy, todo lo mío lo voy a hacer antes de venirme a la escuela porque ya llegando aquí ya no puedo hacer nada, nada de lo mío, ¿verdad? Porque está todo el tiempo resolviendo problemas y eso que es una escuela muy pequeña. Quiero imaginar personas que tienen muchas más personas a su cargo. Entonces, estas son las tres grandes categorías. La primera, la parte interpersonal. El representante, porque actúa como imagen pública, es líder, motiva y guía al equipo, pero también es enlace, mantiene redes dentro y fuera de la organización.
También tienen roles informativos los líderes. Y uno de ellos, de los roles informativos, es monitor, que recopila y analiza la información relevante. También es difusor, distribuye información dentro del equipo. Y también es portavoz, comunica hacia clientes, autoridades y medios. Roles decisorios. Emprendedor, impulsa mejoras y cambios. Manejo del conflicto, resuelve problemas y crisis. Asignador de recursos, decide dónde intervenir, dónde invertir tiempo y dinero. Y personas también, que es lo que estábamos hablando ahorita. También es un buen negociador, representa a la organización en acuerdos clave. La parte de negociación también es algo muy importante en un directivo, debe de saber negociar, porque todo el tiempo va a estar negociando. Según las teorías antropológicas del ser humano, somos conflictivos por naturaleza y todo el tiempo estamos en conflicto. Hay veces que estamos en conflicto, de hecho diario estamos en conflicto con nosotros mismos. Hay veces que no nos ponemos de acuerdo nosotros mismos. Ahora imaginen interactuando con tantas personas, se generan conflictos. Entonces, el directivo debe de saber ser un mediador y buscar negociar. Y no solamente negociar conflictos que hay entre dos personas en una empresa, sino que debe de saber ser un buen negociador en cuanto a las necesidades de las personas. Porque hay personas que tienen necesidades, entonces ellos buscan una solución, porque tienen un problema. Entonces, nosotros debemos de saber cómo negociar con ellos cuestiones justas, ¿no? Con justicia también. Ahora, dependiendo del giro de la empresa, que se dedique y todo eso, es como van a ser las cuestiones que van a salir en estos lugares. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir. Diseño del puesto de dirección. El diseño del puesto de dirección implica definir con claridad qué debe hacer un directivo, cuáles son sus responsabilidades y qué competencias necesita para cumplirlas. No se trata solo de poner en la descripción, liderar equipos y tomar decisiones importantes. Un buen diseño del puesto evita confusiones como esto le toca al director o al becario. Este diseño considera aspectos estratégicos y operativos y humanos. En primer lugar, se debe definir los objetivos centrales del puesto alineados a la misión de la organización. Luego se especifican las tareas clave, los niveles de autoridad, la toma de decisión permitida y las responsabilidades sobre los recursos. Ahora, los elementos del diseño del puesto directivo. Aquí estamos hablando de las características del puesto directivo. Es decir, ¿qué se necesita que haga el directivo en este lugar? ¿Sí? Y por eso es que hacemos un diseño, para que todo quede claro. Y en base a la claridad del diseño y de las características o las actividades que va a realizar este directivo, es como vamos a hacer una mejor selección de personal. Porque también aquí entra la parte de RH.
la convocatoria y la contratación de personal. ¿Qué tipo de personas necesitamos en este lugar? Pues para eso es que tenemos que diseñar el puesto. Una vez diseñado el puesto, pues ya podemos tener claridad de la persona que queremos. Cuando tenemos la rúbrica o los puntos de la persona que necesitamos, por ejemplo, necesitamos que ya tenga experiencia ahí mismo o necesitamos a alguien totalmente nuevo. Necesitamos que tenga estudios o que no tenga estudios. Necesitamos que tenga experiencia teórica o más de guianza del personal. Entonces, para esto justamente es el diseño del puesto directivo, ¿sí? Y aquí están algunos elementos para el diseño del puesto directivo. Primero, propósito del puesto. ¿Qué aporta a la organización? Funciones esenciales. Planeación, control, liderazgo o coordinación. Competencias requeridas. Pensamiento crítico, como comunicación, inteligencia emocional, toma de decisiones rápida, social o que no sea muy social, ¿no? Ámbitos de autoridad, decisiones financieras, operativas, humanas, relaciones internas y externas, con quién colabora, quién rinde cuentas. Un puesto directivo bien diseñado reduce la ambigüedad, mejora la eficiencia y permite que el líder actúe con claridad y confianza. Piénsalo como el instructivo de un aparato. Si no está claro, todos apretarán botones al azar. Y ese es el detalle, ¿no? Que no va a haber claridad en la persona que queremos o no vamos a tener claridad con lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Ahora, si pudieras diseñar tu propio puesto directivo, ¿qué responsabilidad pedirías y cuál evitarías a toda costa? Entonces, esta pregunta en sí va enfocada a, dependiendo, ¿no? Dependiendo el giro de mi empresa, el tamaño de mi empresa, el área donde yo necesito ese directivo. Entonces va a depender de todo eso. Ok, vamos a seguir. ¿Alguna aportación hasta aquí? No, profe, ¿O todo preguntas? bien. Ok. Muy bien, vamos a ver un caso real sobre Nestlé. Una noticia real que tenemos aquí. Dice, Nestlé despidió a su CEO, Laurent Prexy, tras descubrirse una relación sentimental no declarada con una subordinada, lo cual violó el código de conducta de la empresa. La investigación interna fue liderada por el presidente del consejo, Paul Bulcle, junto con un director independiente, director independiente, y concluyó que mantener su posición es incompatible con los valores éticos y gobernanza corporativa que Nestlé promueve. Como reemplazo, la compañía nombró a Philip Navratil, ejecutivo con trayectoria de décadas
en la empresa, quien fue directivo de Nespresso y otras unidades estratégicas. Ahora, ¿qué nos dice este caso sobre la relación entre liderazgo ético, reputación empresarial y responsabilidad? Si estuvieras en el consejo directivo de Nestlé, ¿crees que fue correcto despedir al CEO, incluso si era eficiente como líder? ¿Qué opinas? Pues bueno, yo opino que, pues que sí fue algo bueno que hicieron, porque, o sea, vas a trabajar o vas a noviar. O sea, no estás descuidando una compañía por un amorío. Es el ejemplo que le estás dando tú al personal y ya después el personal va a hacer lo mismo. Ok, bueno, esa es tu opinión, ¿verdad? El Mario. Y pues son valores de la empresa, es la cultura de ellos, ¿verdad? Por eso hay algo que se llama cultura organizacional y valores, y cada quien los acepta o los rechaza. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Métodos asociados a la conducción de grupos de trabajo. Conducir grupos de trabajo no consiste solo en juntarlos y esperar que no se peleen. Implica aplicar métodos que faciliten la colaboración, la comunicación y el logro de resultados. Un directivo debe conocer distintas formas de dirigir sus grupos según el contexto, la madurez del grupo y los objetivos planteados. Uno de los métodos más utilizados en el liderazgo situacional que propone adoptar el estilo de dirección a nivel de competencia y motivación del equipo. Esto significa que a veces el directivo debe ser más directivo y otras veces más delegador. También destacan los equipos autodirigidos, donde los miembros tienen mayor autonomía y comparten la toma de decisiones. Entonces aquí es donde vamos a entrar un poquito a los métodos más comunes para conducir grupos de trabajo, que es lo que mencionamos al principio, ¿sí? Que vamos a ver un poquito de liderazgo y que hay diferentes. El primero es liderazgo situacional, ajusta el estilo a la necesidad del grupo. También tenemos el trabajo colaborativo, se promueve la responsabilidad compartida. Facilitación, el directivo funge como guía del proceso, no como jefe autoritario. Resolución de conflictos. Método estructurado para mantener las tensiones, manejar, perdón, y comunicación abierta. Pasos formales e informales para retroalimentar. Entonces, ¿qué método es el mejor? Pues va a depender del tipo de tarea, cultura organizacional y el nivel de experiencia del equipo. Por eso aquí la parte de la cultura organizacional es muy importante. Muy, muy importante, porque cuando uno comienza a trabajar para una empresa y uno firma los contratos, uno debe de aceptar, o más bien uno debe de estar aceptando que vamos a trabajar conforme a los principios de ellos. Entonces, por eso es bien importante conocer, ¿no?
Y justo el caso que vimos anteriormente. Esta persona andaba teniendo una relación con una persona de un cargo menor que ella o que él. Y eso obviamente estaba prohibido, ¿sí? Estaba prohibido y si la despidieron, pues fue con justa causa, ¿no? Justa razón, porque desde un principio se nos mencionan en el reglamento y en el reglamento va va parte de la cultura organizacional de ellos. Ok, vamos a continuar. Ahora, dirección y liderazgo, diferencias y complementariedades. Entonces ya vimos anteriormente lo que era dirección, ¿verdad? Que tiene que ver con toda esta parte de la planeación, dirección y control, parte teórica, la parte de cómo lo vamos a hacer, y el liderazgo que tiene que ver con la motivación, con ya el contacto directo con las personas para lograrlo, ¿sí? Entonces ya vimos que no es lo mismo. La dirección tiene que ver con todo este proceso de los recursos y liderar consiste en ya la parte más humana, influir, motivar, inspirar, ¿sí? Eso ya lo vimos. Entonces, las principales diferencias, aquí las tenemos, tenemos algunas diferencias, ¿sí? De un director sin liderazgo, pues puede tener una planeación perfecta, pero también un equipo desmotivado. Dirección tiene que ver con lógica, estructura, procesos, control. Liderazgo con visión, influencia, motivación, con cultura. La dirección reduce la incertidumbre, liderazgo impulsa el cambio. La dirección establece metas y el liderazgo inspira a lograrlas. Entonces, estas dos, aunque no son las mismas, se complementan. El liderazgo da un propósito y la dirección lo vuelve operativo. El liderazgo fomenta el compromiso, la dirección garantiza resultados. El liderazgo abre caminos, la dirección asegura que haya recursos para transitarlos. Sí, muy bien. Vamos a continuar. Ya casi terminamos para darle las instrucciones de la actividad de esta semana. ¿Alguna pregunta o aportación hasta aquí? No, profe, todo bien, todo bien. Ok, entonces las competencias esenciales del directivo moderno, porque como vimos en un principio, la sociedad está cambiando continuamente, entonces también los líderes deben de estar cambiando, entendiendo estas dinámicas sociales que se van dando con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la tecnología avanza más rápido que los manuales de una empresa. Entonces, por eso se necesitan competencias. ¿Qué son las competencias? Pues conocimientos y habilidades estratégicas que nos ayudan a tomar decisiones informadas, motivar al personal y conducir a la organización hacia sus metas. Entonces, un buen directivo debe comprender procesos, datos, indicadores, esto ya lo hablamos, pero a la misma vez debe ser empático, ¿verdad? Clara, respetuosa, debe ser una persona estratégica, anticipar las oportunidades, tener una visión clara de lo que va a pasar en el futuro.
Entonces, aquí tenemos algunas competencias clave de un director moderno o de la actualidad. Primero, debe ser un comunicador efectivo. Debe saber escuchar, dialogar y transmitir ideas con claridad. Debe tomar decisiones, usar datos sin ignorar la intuición profesional, porque esta también es una combinación que no todos saben utilizar. La parte científica tiene que ver con la información o las pruebas que yo tengo de algo, pero también sin ignorar la intuición. ¿Qué es la intuición? Pues estas ideas, ¿no? Estas, estas ideas que presuponen algo, que algunos dicen que están relacionadas a los sentimientos o al, a la presciencia. ¿A qué se refiere presciencia? Pues el conocimiento previo de lo que va a pasar. Sin una certeza, pero hay un conocimiento previo, ¿sí? Ahora, también debe ser un líder emocionalmente estable, debe gestionar el clima laboral y las motivaciones, sin dar preferencias, porque si hay dos grupos rivales o dos personas rivales, pero le da la razón a una, pues ahí se genera un conflicto. Debemos de saber mediar. Y también es una persona ética profesionalmente. Actúa con integridad incluso cuando nadie lo ve. ¿Sí? No quien sea, no quien sea. Y innovación en el aprendizaje continuo. Se adapta al cambio y promueve el cambio. Todas estas competencias permiten que el directivo navegue, en escenarios complejos sin perder el rumbo ni la calma, al menos por fuera. El desarrollo constante es parte natural del rol directivo en las organizaciones exitosas. Ahora, última diapositiva. Importancia de liderazgo en el desempeño organizacional. Última. Y como habíamos mencionado, el liderazgo influye directamente en la cultura, el clima laboral y la productividad. Un líder eficaz crea entornos donde las personas se sienten valoradas, motivadas y también capaces de aportar. Porque fíjense, hay personas que están en la parte de producción y hay personas que en realidad aman lo que hacen. Aunque algunos menosprecien ese trabajo, esta persona pasa horas haciendo eso y ama hacerlo. Y es su sentido de la vida hacerlo. Entonces, por eso debemos de también valorar esto de las personas y motivarlos a que sigan adelante. Entonces, el desempeño organizacional no depende únicamente de procesos, de tecnología, sino también el comportamiento humano. El liderazgo influye en cómo se comunican las metas, cómo se resuelven los conflictos y cómo se enfrentan los cambios. Y aquí hay algunos aspectos donde el liderazgo impacta directamente. Productividad. Equipos motivados trabajan mejor y más rápido. Clima laboral reduce tensiones y fortalece relaciones. Compromiso organizacional incrementa la lealtad y permanencia. Innovación fomenta ideas nuevas y mejora continua.
Adaptación al cambio, los equipos siguen al líder incluso en momentos inciertos. El liderazgo se convierte en un activo intangible que sostiene la estrategia y da la vida a la cultura organizacional. Es la chispa que transforma planes en resultados. No solamente en planes, sino con resultados claros. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta o aportación hasta aquí? Pues bueno, en lo personal, pues sí debe ser, bueno, debe de ser así, imagino que en todas las plantas tener una ética de los líderes, o sea que se les dé más fomentación acerca de cómo tratar al personal, cómo debe liderar. Es que pues en muchas de las plantas nomás simplemente los ponen de líder sin saber hacia dónde deben de ir con el personal. Así es. Y pues hay veces que por ser licenciados también les dan cargos, ¿verdad? Y se supone que al ser licenciados, pues ya tienen estos conocimientos, estas competencias, ¿verdad? De saber liderar, de tratar bien a las personas, de conocer todo esto, lo que es el proceso administrativo, la ética profesional, necesidades humanas, se supone, ¿verdad? Ok, les explico la actividad para esta semana y terminamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a observar un caso real o simulado, pero yo les sugiero que sea real. En simulado igual se puede generar aprendizaje y capacidad de análisis, pero es mejor un caso real. Puede ser tu jefe, profesor o un líder empresarial. Vamos a utilizar el siguiente formato. Vamos a proponer dos estrategias de mejora en su estilo de liderazgo, ¿sí? Y aquí tenemos una tablita. Vamos a ver el estilo de liderazgo observado y vamos a describirlo. Roles de directivo que cumple, roles que descuida, efecto en el equipo y por último, como dice el punto 3, estrategias de mejora sugeridas. Si se fijan, es una tablita muy sencilla, muy pequeña, que fácilmente la podemos hacer, pero también podemos aplicar el conocimiento que ya obtuvimos en esta clase. Y vamos a terminar con una conclusión. Puede ser 5 líneas o más. ¿Qué aprendí sobre mi propio estilo de liderazgo? ¿Cómo ven? Ahí en que aprendí sobre mi propio estilo de liderazgo es si fuéramos líderes o cómo. Sí, es como un análisis, porque cuando llenas la tablita, de cierta manera estás leyendo al otro, Ah, ok. pero al leer al otro también aprendes cosas de ti mismo. Entonces, si yo Ah, fuera líder, por ejemplo, creo que yo esto, aquello, me faltaría aquí, o yo hiciera esto bien, o a mí me faltaría esto, me oh, ok. faltaría aquello. Así de sencillo. ¿Alguna Por así otra? puede ¿Ah? ser, dice estilo de liderazgo observado, puede ser, pues ir un gerente. Un gerente es como un líder empresarial. En los estilos los vimos acá.
Aquí están. Estos son métodos para conducir grupos de trabajo, líder situacional, colaborativo, facilitación, resolución de conflictos. Y también en Internet, si pones estilos de liderazgo, vas a encontrar estilos de liderazgo más claros que te van a decir, este estilo de liderazgo es este, o sea, va a tener diferentes características el estilo de liderazgo. Si Ah, buscas ok. así en internet los tipos de liderazgo, estilos de liderazgo, te van a aparecer los principales. Y ahí vas a poner nada más cuál es el principal observado. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, entonces esta actividad se cierra el día domingo a las 11:59 de la noche. ¿Sí? Tenemos una semana aproximadamente para hacer esta pequeña actividad. Muy bien, profe. Ok, bueno, entonces, este, si no hay ni una pregunta, entonces pues fue un gusto estar contigo, Elimario, también con Gabriela y pues los que van a ver la grabación, pues espero esta clase, perdón, sea de, pues de crecimiento académico, personal, para sus vidas, ¿sí? Entonces, que pasen una bonita noche y que descansen. Igualmente, profe, que descanse y que se mejore. Muchas gracias, Elimar. Gracias. Hasta luego.